En esta clase continuamos con teoría de grafos y vamos a ver isomorfismo de grafos. Entonces vamos a comenzar con la definición. Dados dos grafos, G y G', vamos a decir que G y G' son isomorfos si y solo si existen funciones biyectivas. Recordemos que función biyectiva es que es inyectiva y sobreyectiva. F sub b, que es una función que me lleva de los vértices del grafo G a los vértices del grafo G', y f sub a, una función que va de las aristas del grafo G a las aristas del grafo A', del grafo G', tales que preservan incidencias. Es decir, que una arista A es incidente en los vértices de B y W de G, si y solo si la arista F sub A de A es incidente en F sub B del vértice B y F sub B del vértice W de G'. Vamos a verlo, por supuesto, con un ejemplo. Supongamos que tenemos estos dos grafos, G1 y G2. Antes de ver cómo usar esta definición, vamos a hacer algunas observaciones. Veamos que la cantidad de vértices en G1 es 4 y la cantidad de vértices en G2 también es 4. Ahora, la cantidad de aristas en G1 es 4, tenemos 4 aristas, y la cantidad de aristas en G2, 1, 2, 3, 4. Veamos que el grado, ¿sí?, del vértice 1 de B1 y el grado de B2 es 2, ¿sí? El grado de cada uno de estos es 2. Y este grafo también tiene vértices que tienen grado 2. En este caso son W2 y W4. Veamos que el vértice 3 del grafo G1 tiene grado 3. Este grafo también tiene un vértice de grado 3 que es W3. Y por último veamos que este grafo tiene un vértice de grado 1, que es B4, y este grafo tiene un vértice de grado 1, que es W1. ¿Para qué nos van a servir estas observaciones? A ver, si nosotros hacemos F sub B, se lo aplicamos a el vértice B3 que tenemos acá, y lo mandamos a W3, veamos que estoy haciendo coincidir el vértice que tiene grado 3 con el vértice que tiene grado 3 en el otro grafo. Lo mismo con B4. ¿Por qué selecciono B4? Porque si observamos, solamente hay un vértice que tiene grado 1, tanto en este grafo como en este grafo. Entonces el vértice de grado 1, que sería B4 acá, ¿sí?, lo emparejamos con el vértice de grado 1 en G2, que es W1. Ahora, veamos que la arista A4 es la que conecta el vértice de grado 3 con el vértice de grado 1. Bueno, esa arista, ¿sí?, la vamos a emparejar con la arista que hace lo mismo en este grafo, que conecta el vértice de grado 3 con el vértice de grado 1, que sería B1. Quiere decir que la función nos manda la arista A4 a la arista B1 de este grafo, ¿sí? Fíjense que lo que hace la función f sub b es mandar un vértice de este grafo a un vértice de este grafo. Lo que hace la función f sub a, una arista de este grafo, la manda a una arista de este grafo. Bien, ahora tenemos vértices de grado 2, ¿sí? Vamos a seleccionarlos de una manera y vemos si funciona o no. Por ejemplo, yo seleccioné mandar el vértice 1, este vértice, seleccioné mandarlo a el W4, o sea, los emparejé. Y el vértice B2, este vértice que está acá, seleccioné emparejarlo con el vértice W2. Entonces ahora tenemos que tener cuidado de cómo vamos a hacer las conexiones.
La arista A2, esta arista que tenemos acá, es la arista que conecta un vértice de grado 2 con el vértice de grado 3. Bueno, ¿quién es la arista que conecta el vértice de grado 3 acá con un vértice de grado 2? Bueno, B4. ¿Sí? También podría haber sido B3. ¿Sí? Acá seleccionamos B4. Ahora, A1 es la que conecta este vértice de grado 2 con este vértice de grado 2. ¿Qué arista acá conecta el vértice de grado 2 con un vértice de grado 2? B2, por ejemplo, es una. Entonces, los emparejo de esta manera. Y por último me quedaría la arista A3, que es la que conecta vértice de grado 2 con un vértice de grado 3, que en este caso sería B3. ¿Sí? Esto quiere decir que existen funciones biyectivas, ¿sí? Ven que no repite nada, cada uno tiene, no hay ninguno que esté repetido, o sea, B3 solo va a W3, B4 solo a W1, y lo mismo pasa con esto. ¿Sí? Entonces hay funciones biyectivas que me aplican un vértice de acá a un vértice de acá, y lo mismo con las aristas. Entonces en este caso vamos a decir que G1 y G2 son grafos isomorfos. ¿Sí? ¿Qué significa que sean isomorfos? Bueno, no son los mismos grafos, ¿sí? Pero hay funciones biyectivas que nos los emparejan, por lo tanto los llamamos isomorfos. Como se habrán dado cuenta, no es para nada fácil decidir si dos grafos son isomorfos o no. Vamos a ver qué pasa con las matrices de adyacencia de cada uno de los grafos. Pero cuidado, la matriz de adyacencia G1 la vamos a hacer normal, como estamos acostumbrados, y la matriz de adyacencia G2 va a ser por el orden que indujo la función. ¿Sí? Por el orden inducido. A ver, decidí ponerlos como tabla para que sea bien visual. Esta sería la matriz de adyacencia de G1. ¿Sí? Fíjense que, recordemos cómo se armaba la matriz de adyacencia. Tenemos, por ejemplo, B1. ¿Sí? B1 está conectado con el vértice B2 y con el vértice B3. Ahí colocamos 1 y 1, las matrices de adyacencia booleanas. ¿Sí? Con B4 no, por lo tanto un 0. Y así armamos todo. ¿Sí? Ahora, según el orden que nosotros habíamos dado, tendríamos esta matriz de adyacencia. ¿Por qué? Porque acuérdense que B1, ¿sí? B1 lo habíamos llevado a W4. B2 lo habíamos llevado a W2. Entonces, ahí es como armamos. B1 lo habíamos llevado a W4. B2 lo habíamos llevado a W2. B3 lo habíamos llevado a W3. ¿Sí? Y B4 a W1. ¿Sí? Acá va W, ¿Sí? W acá. Armamos las matrices de adyacencia de este grafo y vamos a ver que son iguales las matrices de adyacencia. Verifiquen ustedes, si quieren pueden pausarlo y ver qué es lo que pasa con las matrices de incidencia en dos grafos que sabemos que son isomorfos. Vamos a ver estos tres grafos que tenemos acá. Como dije antes, una de las cosas más difíciles es ver si dos grafos son o no isomorfos. Por lo tanto, tenemos que tratar de desarrollar alguna estrategia. ¿Sí? Al menos para poder decir que dos grafos no son isomorfos. Entonces veamos estos tres grafos que están acá. Vemos que este grafo G3 tiene 5 vértices, mientras que tanto G1 como G2 tienen 6 vértices. Bueno, eso ya es una pauta de que nunca voy a poder armar una función biyectiva de los vértices de uno a los vértices del otro. Entonces ya podemos decir que G3 no va a ser isomorfo ni a G2 ni a G1. Quiere decir que la cantidad de vértices ya nos va a decir algo. ¿Sí? Con la cantidad de vértices podríamos agarrar y decir si algo no puede ser isomorfo. ¿Sí? Si un grafo puede no serlo. Que tenga la misma cantidad de vértices no quiere decir que vayan a ser isomorfos, pero que tengan distinta cantidad de vértices ya nos está diciendo que no pueden ser isomorfos.
También otra cosa es que el grafo G3 tiene aristas paralelas, mientras que los otros grafos no las tienen. Esa es otra pauta para darnos cuenta que G3 no puede ser isomorfo a ninguno de estos dos. Ahora vamos a ver si estos dos pueden ser isomorfos. Vemos que G1 tiene un ciclo, ¿sí? Que es de longitud 3. A, B, B, C, C, A. Y G2 tiene también un ciclo, pero en este caso es un ciclo de longitud 4. ¿Sí? H, I, I, J, J, G, G, H. Bien. Entonces no va a haber manera de que yo pueda establecer una biyección entre estos grafos. Por lo tanto no pueden ser isomorfos. O sea que eso ya es un buen punto también, analizar si tiene ciclos y de qué longitud son, para decir, bueno, no pueden ser isomorfos. Bien, entonces con esto estamos viendo que bajo isomorfismos hay ciertas propiedades que deben mantenerse. Esas propiedades van a recibir el nombre de invariantes. Vamos a verlo como una definición. Si tenemos dos grafos que son G1 y G2 isomorfos, una propiedad P es un invariante. Si G1 tiene la propiedad P, entonces G2 también tiene esa propiedad P. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, decir que la cantidad de vértices es un invariante, ¿sí? Ahora, acá vemos que tenemos 5 vértices, acá tenemos 6 vértices, ¿sí? Ese invariante, ¿sí?, no se mantiene, por lo tanto no pueden ser isomorfos. Es una estrategia para ver que dos grafos no sean isomorfos, como dije recién. Y algunos invariantes son la cantidad de vértices, como vimos antes, la cantidad de aristas, el grado de cada vértice, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos un grafo que tiene un vértice de grado 5 y otro grafo no tiene ningún vértice de grado 5, ya no pueden ser isomorfos. La conexidad, es decir, si tengo un grafo conexo y un grafo que es no conexo, jamás podrían ser isomorfos. El análisis de los ciclos, ¿sí? Por ejemplo, como vimos en el ejemplo de recién, teníamos un ciclo de longitud 3, pero otro tenía un ciclo de longitud 4. Por lo tanto, no pueden ser isomorfos. Un grafo que no tiene ciclos no puede ser isomorfo a un grafo que tenga ciclos, ¿sí? Otro invariante sería tener o no ciclos de Euler. Bien, a ver. Vamos a recordar lo que es un grafo completo de n vértices, que es un grafo simple, ¿sí? Y existe una arista entre cada par de esos vértices. Lo llamamos como K sub n, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos una lista de grafos K sub n, ¿sí? El grafo, por ejemplo, K3 es un grafo que tiene 3 vértices, ¿sí? Y hay una arista entre cada vértice. K4, ¿sí? Vemos que tiene 4 vértices y hay una arista entre cada vértice, ¿sí? Acá, por ejemplo, K5 tiene 10, ¿sí? Bueno, acá tenemos K12, ¿sí? Bien, vamos a ver una definición. Tenemos un grafo G. Vamos a decir que es bipartito si existe una partición del conjunto B, o sea, de los vértices, en dos subconjuntos B1 y B2 de vértices, tal que toda arista es incidente con un vértice de B1 y con otro de B2. Por ejemplo, acá tenemos un grafo que tiene 6 vértices, A, B, C, D, E, F. Bien, acá hacemos una partición de los vértices. El conjunto B2 va a ser AB, el conjunto B1 van a ser estos 4 vértices. Y veamos que toda arista, todo vértice de B del conjunto B2 está conectado con un vértice de B1, ¿sí? Pero no entre ellos. A con B, no. Pero A sí está con vértices de B1, ¿sí? Eso es un grafo bipartito. Importante, fíjense que entre A y B no hay conexión, si no hay una arista, no hay adyacencia. Y entre F, E, D y C, entre ellos, tampoco hay una arista que conecte entre ellos, ¿sí?
Una propiedad es que si tenemos un grafo bipartito, ¿sí?, donde el conjunto de vértices es la unión de B1 y B2, como vemos acá, siempre se va a cumplir lo siguiente. La suma de los grados de los vértices que pertenecen a B1 más la suma de los grados de los vértices que pertenecen a B2 siempre nos va a dar 2 veces la cantidad de aristas del grafo. Veámoslo con este grafo que tenemos acá. El grado de A es 3 y el grado de B es 2. 3 más 2, 5. Bien, el grado de C, de D y de E, de C, de D y de E es 1, y el grado de F es 2, que nos da 5. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Esa suma nos da 10. Y fíjense que las aristas, ¿cuántas aristas tiene este grafo? 1, 2, 3, 4, 5. 2 veces la cantidad de aristas, 2 por 5 nos da 10, que es esta suma. Esa es una propiedad que siempre se cumple en un grafo que es bipartito. Un grafo G conexo es bipartito si y solo si no tiene ciclos de longitud impar. Propiedad importante para identificar cuando un grafo no puede ser bipartito. Por ejemplo, acá tenemos un grafo y vemos que tiene un ciclo de longitud impar. Por lo tanto, no es bipartito. Este grafo que está acá tiene un ciclo de longitud par. ¿Sí? Entonces, si vamos a la propiedad, no tiene ningún ciclo de longitud impar. Entonces es un grafo bipartito. ¿Sí? Vean que los podemos organizar así. Fíjense que acá pusimos los vértices de otra manera. ¿Sí? El vértice G, fíjense que está conectado con H y con J. Con H y con J. El vértice I, por ejemplo, está conectado con H, J y K. Acá vemos que I es adyacente a H, a J y a K. ¿Sí? Es bipartito. Vamos con otra definición. Un grafo bipartito es bipartito completo de n más m vértices, que lo vamos a denotar como K sub nm, si es simple y la cantidad de vértices, la cantidad del conjunto B1 de vértices es n y la cantidad del conjunto de vértices B2 es m, y además todo vértice de B1 es adyacente a todo vértice de B2. Ejemplo, acá tenemos el grafo bipartito completo K1, 3. ¿Por qué? Fíjense que acá tenemos un vértice. Y acá tenemos otros 3 vértices. Y este vértice está conectado con cada uno de estos. Acá tenemos el grafo bipartito completo 2, 3. O sea, acá sub 2, 3. Fíjense, acá tenemos una partición de los vértices, estos dos. Acá tenemos otra partición de los vértices, estos 3. Y cada uno de los vértices de acá está conectado con todos los vértices que tenemos acá. Este vértice se conecta con este, con este y con este. Este vértice con este, con este y con este. Y lo mismo pasa con todos los demás. ¿Sí? Pero lo mismo de siempre. Entre ellos, los que están en el mismo conjunto de vértices, no se conectan. Propiedad: todo grafo bipartito es isomorfo a un subgrafo de un grafo completo. Por ejemplo, tenemos este grafo que es el grafo G. ¿Sí? Si queremos ver esta propiedad, yo estoy diciendo que es isomorfo a un subgrafo de un grafo completo. Por ejemplo, acá tenemos un grafo, es isomorfo a un subgrafo de un grafo bipartito completo. Vamos bien de nuevo con el ejemplo. Tenemos G, que es un grafo del cual no decimos nada. ¿Sí? Y acá tenemos el grafo bipartito completo 2, 4. ¿Sí? Este que está acá. Fíjense que este grafo es un subgrafo de este que está acá.
¿sí? Eliminamos algunas aristas. Bien, ahora, si comparamos este grafo que está acá con este grafo que está acá, podemos ver que es isomorfo. Les dejo a ustedes que armen la función que nos aplicaría el isomorfismo. Pero fíjense que, por ejemplo, acá tenemos un vértice de grado 4 y acá tenemos un vértice de grado 4. B, ¿sí?, es adyacente a AFEC, AFEC. C es adyacente a D, acá está, y a B, acá está, ¿sí? Estos dos grafos son isomorfos. Y este grafo es un subgrafo de este grafo que tenemos acá, ¿sí? Entonces, este es un grafo bipartito, es isomorfo a un subgrafo de un grafo bipartito completo. Otra definición. Dado un grafo G, simple y no dirigido, decimos que el grafo complementario de G, o inverso de G, que lo vamos a denotar como G con una barrita acá arriba, al grafo donde dos vértices de G son adyacentes, sí, solo si no son adyacentes en G. ¿Sí? Dos vértices de G complementario son adyacentes, sí, solo si no son adyacentes en G. Ejemplo, G es este vértice, este grafo, ¿sí? Bueno, el grafo complementario sería este que está acá. Fíjense, acá AE son adyacentes, entonces en el complementario no. AB, acá son adyacentes, acá no, ¿sí? ¿Está bien? Fíjense que en realidad, si uno lo mira, si pudiese juntar estos dos grafos, obtendríamos un grafo completo. Un grafo G es autocomplementario si es isomorfo a su complemento. Veamos, acá tenemos G, que es este grafo. El complemento sería ahora, faltaría esta arista, esta arista y esta arista. Acá tenemos el complemento. Bueno, si lo vemos, estos dos grafos son isomorfos, ¿sí? Entonces este grafo es autocomplementario. Sea un grafo G, vamos a llamar subdivisión de arista a incluir un nuevo vértice B al grafo, y de manera que la arista A1, que va a ser B1, B2, queda dividida en dos nuevas aristas, A1 y A1'. A1' y A1''. Vamos a verlo con un ejemplo. Tenemos este grafo, ¿sí? 5 vértices, acá señalé dos de las aristas como A1 y A2, que son las que voy a mostrar para subdividir. Por ejemplo, incluimos el vértice B, ¿sí? Incluimos este vértice. Entonces, esta arista ahora queda dividida en dos aristas, que son A1' y A1 segunda, ¿sí? Eso es una subdivisión de aristas. Por ejemplo, podríamos también subdividir esta arista, ¿sí? Y esta queda dividida en dos aristas nuevas. ¿Está bien? Eso es a lo que llamamos subdivisión de aristas. Ahora, si tenemos dos grafos G y G', vamos a decir que son homeomorfos si es posible obtenerlos a partir del mismo grafo o de grafos isomorfos mediante subdivisión de aristas. Veamos un ejemplo. Recién vimos cómo hacer subdivisión de aristas de este grafo. Ahora, G' y G segunda son homeomorfos, ¿sí? Pero no son isomorfos. A ver, vamos a analizar esto. Isomorfos es obvio que no pueden ser, porque fíjense que este grafo tiene un vértice más que este, ¿sí? Este grafo tiene 6 vértices y este grafo tiene 7 vértices. Ya inmediatamente ese es un invariante, podemos decir que estos dos no son isomorfos. Pero son homeomorfos. ¿Por qué son homeomorfos? Porque estos dos grafos se pueden obtener a partir de este grafo haciendo subdivisión de aristas. Y ahí es cuando decimos que son homeomorfos.
Otro ejemplo. Estos tres grafos. G, G' y H. Vamos a analizar G y G'. G y G' no son isomorfos. ¿Sí? Vamos a justificar por qué. En G hay un vértice de grado 4, ¿sí? Que es este que está acá, este vértice central, que es adyacente a dos vértices de grado 2. Fíjense, este vértice es de grado 2, este vértice es de grado 2, es adyacente a ellos. Y es adyacente a dos vértices de grado 1. Mientras que en G', el vértice de grado 4 es adyacente a un vértice de grado 2 y a tres vértices, este y este, de grado 1. ¿Sí? Entonces ya no pueden ser isomorfos. ¿Sí? Bien. Pero sin embargo, son homeomorfos. Porque se pueden obtener estos dos a partir de subdividir aristas en este grafo H. ¿Sí? Fíjense que si yo al grafo H subdivido esta arista y esta arista, obtengo G. Ahora, si al grafo H hago una división de esta arista poniendo dos vértices, obtengo el grafo G'. Quiere decir que G y G' son homeomorfos.